Saludo a los presentes del Sexto Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Mi nombre es Lívia Batista, soy profesora investigadora de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, y del programa de posgrado en Lengua y Cultura y del Instituto de Letras de la misma institución. El título de mi ponencia es Discursos, Educación Lingüística y Políticas Educativas Antirracistas en el Contexto Brasileño. Para fines de presentación, les propongo el siguiente guión. Primeramente, un breve contexto político y educativo, seguido de la historia de la Base Nacional Común Curricular, conocida como BNCC, y el estudio de dicho documento, la BNCC. Es importante decir que la Base Nacional Común Curricular es un documento responsable de organizar los currículos de la educación básica y se infiere en un contexto político y un contexto social bastante importante del país. Años antes, tuvimos una experiencia de políticas de educación étnico-racial, sobre todo incorporadas en su efectividad a partir del año 2003, con el gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva y el apoyo de amplios segmentos de movimientos sociales y políticos del país. También tiene que ver con el contexto del régimen liberal democrático en Brasil, a través de la aprobación de una nueva constitución en el año 88, en que hay un papel central para la educación étnico-racial, para la promoción de una educación antirracista. Dentro de este marco histórico y temporal, hay que mencionar también importantes avances legales, como las leyes 10.639 del año 2003 y la ley 11.645 del año 2008. Son leyes muy importantes en el sentido de proponer la inclusión en el currículo escolar brasileño de la historia y cultura de dos grupos étnicos bastante representativos del país. Entonces, con la inclusión de la historia y cultura afro-brasileña y también con la historia y cultura afro-brasileña e indígena. Hay que señalar una dimensión importante, que es la dimensión epistémica y ideológica, que tiene sus efectos a nivel del documento normativo que se propone, que tiene como atender hoy las evaluaciones a gran escala, demandas del mercado editorial, comercialización de libros de texto y oferta de formaciones continuadas. Y el sistema educativo brasileño, entonces, a contramano de todo ese proceso del avance en estas conquistas que había mencionado antes, pasa a focar en el paradigma de habilidades y competencias, contraponiéndolo a de los contenidos de formación humana con vistas a la implementación de un sistema de evaluación de la educación básica. Este panorama es bastante complejo y tiene que ver con la discusión de currículos en países como Chile, Estados Unidos y también, en un término más amplio, Australia, en que la lógica de los objetivos de aprendizaje enfatiza el modelo de competencias subsidiando la regulación del Estado mediante la aplicación de evaluación a gran escala. Tratando básicamente del breve histórico de la BNCC, de la Base Nacional Común Curricular, es importante decir que establece las competencias y aprendizajes esenciales que todos los alumnos deben desarrollar a lo largo de la educación básica, que en Brasil comprende educación infantil, primaria y educación secundaria. Este documento tuvo algunos antecedentes importantes a lo largo de los años, sobre todo los años 2015, 16 y 18. Y tras la elaboración de la última versión, el texto fue sometido a conferencias en las 5 regiones del país para la posterior emisión del dictamen de aprobación de dicho documento. Algunos momentos importantes que podemos señalar como antecedentes desde el año 2014, por ejemplo, como la Conferencia Nacional por la Educación y también referente a movilización hacia la Base Nacional Común Curricular. El año 2015, con el primer seminario interinstitucional para la elaboración de la BNCC y la primera versión de dicho documento en septiembre de este mismo año. El año 2016 se caracteriza también
por inicio de la redacción y avances en la versión de la BNCC. Entonces, la redacción de una tercera versión a partir de una segunda y un proceso colaborativo. Y el año 17, la homologación de la Base Nacional Común Curricular por medio de la acción del ministro Mendonça Filho. El año 17, por fin, la presentación por el Consejo Nacional de Educación, que instituye y orienta la implementación de la Base Nacional Común Curricular. Entre los años 17 y 18 hay la homologación y se está a partir de entonces implementando gradualmente las escuelas de Brasil, considerando esta base como referencia para la elaboración de currículos y materiales didácticos. Tratando específicamente del estudio del documento, o sea, de la base, interesa examinar cómo este documento funciona como un discurso catalizador al reforzar las relaciones de poder y dominio de la sociedad, en la reproducción del poder y del dominio en la sociedad, y en qué consiste y a quiénes beneficia este juego de visibilidad e invisibilidad de la educación para las relaciones étnico-raciales en el contexto histórico, social y político y económico en el que se inserta. A partir entonces de los aportes del análisis crítico del discurso, sobre todo la perspectiva de Van Dijk, interesa pensar cómo la base, la educación para las relaciones étnico-raciales se convierte en objetivo de una disputa de poder, marcada por determinados alineamientos ideológicos cuyos efectos se hacen presentes en términos de proposición de un documento producido en el ámbito de una política pública. La ideología, por lo tanto, es un elemento central y, según Gregolin, se trata de un conjunto de representaciones dominantes de una determinada clase dentro de la sociedad. Como existen varias clases, varias ideologías están permanentemente en confrontación en la sociedad. La ideología es, pues, la visión del mundo de determinada clase, la manera en que representa el orden social. Así, el lenguaje está determinado en última instancia por la ideología, ya que no existe una relación directa entre las representaciones y la lengua. La ideología es ideología de grupos, como sugiere Van Dijk, pues son construidas, utilizadas e intercambiadas por actores sociales como miembros de un grupo en prácticas sociales específicas y frecuentemente discursivas. No son, por lo tanto, constructos individuales, idealistas, sino constructos sociales compartidos por un grupo. Notamos también, en lo que se refiere al documento, bloques antagónicos en la construcción y también en la proposición del documento, sobre todo uno contrario a estos movimientos iniciales en que se sitúan las políticas públicas que había mencionado al principio. Son grupos contrarios a la conducción que se estaba dando al documento y también con intereses pro mercado. Un movimiento por la base nacional común, por ejemplo, representa los intereses del mercado y tiene como objetivo la reducción de la actuación del Estado, demostrando la fragilidad del sector público en detrimento del sector privado. Las políticas educativas, por lo tanto, desde la década de los años 80 representan una marcada alienación a las ideas del neoliberalismo, sobre todo en lo que respecta a la mínima presencia del Estado en lo que concierne a lo social y a la maximización del Estado para el incremento del mercado y del capital. En ese sentido, el currículo se vuelve y se constituye un campo político de disputas y negociaciones constantes entre los diversos individuos en tensión permanente, ya que en la constitución del conocimiento escolar entran en juego las concepciones relativas a lo que se entiende por conocimiento legítimo, las relaciones de poder y los intereses involucrados en la producción de este conocimiento, tal como discute la perspectiva crítica del discurso. Pero este juego está marcado por una negociación entre discursos culturales en la que la resistencia y la dominación no ocupan posiciones fijas, ni se refieren a sujetos o clases sociales específicas. Las luchas que constituyen los currículos son, por lo tanto, simultáneamente políticas y culturales. La BNCC y la educación primaria, tratando propiamente del documento, ¿no?,
notamos que la educación para las relaciones étnico-raciales aparece en el documento como estudios afro-brasileños, sobre todo muy dispersos en lo que serían objetos de conocimiento de los componentes de la lengua portuguesa, geografía, historia, educación religiosa y artes, o sea, de una manera muy fragmentada y poco visibilizada. En la BNCC se nota la reproducción del poder y del control, del dominio en la sociedad. Este juego de visibilidad e invisibilidad de la educación para las relaciones étnico-raciales, sobre todo en el contexto social, político y económico en el que se inserta. Los objetos de conocimiento de la base pasan en la forma de contenidos, conceptos, procesos organizados en unidades temáticas. Lo que se observa, por lo tanto, es una carencia de actividades que permitan reflexiones sobre las prácticas antirracistas. Los contenidos son parte integral de cada componente, sin ampliación de conocimientos ni práctica para la promoción efectiva de una educación antirracista. Y esto se vuelve más concreto en los itinerarios formativos. Los conocimientos no son trabajados de manera integral y transversal. Hay carencia de actividades que fomenten la reflexión y el desarrollo de una educación antirracista. El documento, por lo tanto, refuerza la idea de que los conocimientos provenientes de los conocimientos componentes curriculares ya incluyen en su esencia estudios sobre África, pueblos indígenas y afrobrasileños. Es importante destacar que necesitamos propuestas en el documento normativo que atraviesen una formación antirracista, que no dejen los contenidos como transversalidad e integración entre los componentes curriculares, quedando a cargo de estados y municipios. Implementar esta propuesta, que en muchas ocasiones se contempla con proyectos desarrollados en el mes de noviembre o en conmemoración del Día de Conciencia Negra, dejando de trabajar la propuesta de manera continua durante todo el año lectivo, como señala a guiar el año 2019. Por fin, para conclusión, el currículo no es meramente un documento burocrático, sino una producción discursiva. El currículo es un campo de disputa de sentidos. Por lo tanto, comprender el contexto histórico, social y político es de suma importancia. Las políticas neoliberales ponen énfasis en la formación, en el dominio de competencias, en las evaluaciones y clasificaciones de los estudiantes y docentes. Por resultados, vuelven a expatriar la educación de sus territorios, las escuelas, los currículos y las docencias. Por fin, se puede decir con base en Arroyo, el año 2015, que los documentos oficiales destacan énfasis en la formación común para el ejercicio de una ciudadanía común y para avanzar en el trabajo común más allá de las diferencias individuales y de las determinaciones sociopolíticas y culturales. Todavía, predomina la ilusión de que la escuela, el currículo común, la formación y el aprendizaje de habilidades y conocimientos comunes igualarán las diferencias sociales. Esta ideología política y esta autoidentidad de la educación de sus políticas y currículos como principio, matriz igualadora de las desigualdades sociales, alimenta las directrices curriculares y su énfasis en el núcleo nacional común igualador, siempre que todos tengan acceso a la escuela en igualdad de condiciones. Siguen algunos materiales bibliográficos importantes para base de este trabajo. Y aquí finalizo mi presentación. Muchas gracias por la escucha.